No somos más que millones de frecuencias tratando de encontrarse. Cuando eso pasa, solamente damos Hey, ¿cómo están todos ustedes, videoadictos al toque de queda, en este nuevo video podcast que vamos a realizar directamente desde el Valle de los Chillos, gracias a la locación que nos está prestando nuestro querido amigo Pancho Skate. Y tenemos el gusto de compartir con dos invitados muy especiales. Uno es un colega pues muy querido y muy reconocido por todos nosotros, como es Pablito Rodríguez. Él es periodista y gestor cultural dentro del rock ecuatoriano. Y tenemos la gran presencia directamente desde Ambato de el señor Enrique López, de la banda Consecuencias. Así que queremos saludarles a ellos y agradecerles por esta gran bienvenida, pues esta llegada acá a nuestro programa El Toque de Queda. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Toque de Queda? Pablo. Bueno, contento de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, vamos a conversar de todo, de mucha música, fútbol y otras cosas. Amigas, amigos, un gusto saludarles, agradecerle al Diego por la invitación, al Franco, a todo el personal del Toque de Queda, también felicitándoles porque siguen guerreando, siguen generando estos espacios en los cuales vamos a hablar de música, hablar de rock, sobre todo de rock, de metal que se hace en este país. Así que gustoso de compartir estos momentos con ustedes y también pues indagando acerca de la carrera, de la historia de Enrique con Consecuencias y también con sus bandas anteriores, de las cuales hablaremos más adelante. Así es, y justamente Enrique no es un personaje nuevo, es un músico que pues ya tiene una larga trayectoria con la que vamos a empezar justamente que nos explique, nos cuente un poquito a la gente que escucha El Toque de Queda, cuáles son sus inicios, cuál es su trayectoria y sobre todo, bueno, ahora con este nuevo proyecto como es Consecuencias. Llevo tocando desde los 14 años, mi primera banda fue The Border Dark, un proyecto de una banda de death metal. Luego en los años alternativos tuve una banda del colegio que se llamaba Stereo Adicción. En 1996 The Border Dark se convierte en Obscura. Con Obscura estuvimos muchos años, sacamos 2 discos, hicimos algunas cosas. También tuve un proyecto de Grind Cross llamado Descarriados y ahora estoy con Consecuencias, que es un proyecto con Rupert Benítez y Chespi Álvarez de Mortero, que somos mis brothers, entonces estamos haciendo eso también. Excelente, bueno, hablemos de Oscura, que eso ya como que sonó un poquito conocido a la gente, de hecho es una de las primeras o las pioneras bandas dentro del rock alternativo ecuatoriano. ¿Cuáles fueron tus experiencias con Oscura? ¿Cuál fue los resultados, las experiencias que tuviste justamente cuando esto todo era inicial? Cuando estamos hablando de los años fines de los 90, cuando fue el boom justamente de la música alternativa y Oscura sonaba y pegaba fuerte acá en el país. Sí, justamente como tú dices, en ese tiempo, la banda empezó en el 96, pero más o menos desde el 98 empezamos ya a tocar, a sacar demos, justamente en ese tiempo tocábamos con bandas como Misil, como Mamá Vudú, Mortero, Cafetera Sub, con Muscaria en esos tiempos, las bandas que hicimos, estábamos en la escena en ese tiempo, que era un poquito como alternativo, ¿no? O sea, se mezclaba también hip hop y todo ese tipo de cosas. Digamos que Oscura entonces te dio como cancha, digamos, con las primeras experiencias saliendo de fuera de la ciudad de Ambato, tocando ya en otras ciudades, todo eso ya como que te empezó a dar fuerza para poder seguir en lo musical, ¿no? Sí, nuestro primer demo salió en el año 99, entonces tuvimos muy buena aceptación. En ese tiempo se acabó el demo y un año después sacamos nuestro primer disco, Fuera de Alcance. Entonces eso nos abrió muchas puertas. Con ese disco pudimos irnos a Rock al Parque, que fue una tremenda para la banda, que también nos ayudó mucho a ampliar el público. Tuvo muy buena recepción, eso nos ayudó mucho. Y en el año 2004 sacamos nuestro último disco, Vital Estructura. Bueno, es necesario conocer cómo ha sido el proceso que han seguido nuestras bandas para mantenerse en todos estos años, en todo este tiempo y sobre todo llegar activos haciendo cosas hasta este 2019. Enrique, recuérdanos un poco cómo era la escena en la época de The Border Dark, cómo se promocionaban los conciertos. O sea, hoy hacemos un evento en Facebook, compartimos a los amigos. Antes había que hacer el boca a boca, había que recortar los logos de las bandas, poner en hojitas de papel bond, sacar copias, pegar en los pósters. Bueno, cosas que muchos de ustedes tal vez no conozcan, pero que es necesario recordarlas para valorar el trabajo que han hecho nuestras bandas y conocer sobre todo el proceso de nuestra escena. ¿Cómo era entonces el movimiento rockero en la época de The Border Dark? Con The Border Dark más o menos yo tocaba desde el año 91, cuando tenía 14 años, entonces
como tú dices, o sea, era todo así bien crudo. O sea, todo, o sea, desde, por ejemplo, se hacían los afiches, alguien los dibujaba, se cortaban los logos y todo eso, y se sacaban flyers, y bueno, se pegaba también un incentivo que se podía pegar, pues, sobre todo en Ambato ya no se puede pegar afiches en ningún lado. Entonces, el boca a boca era todo, no había nada de medios. Entonces, no sé, bueno, yo tengo mucha nostalgia de eso porque era como algo como más puro, más inocente y todo eso, pero ahora que hay que puedes promocionar tus eventos por medios como internet y todo eso, pero o sea, tengo mucha nostalgia de esos tiempos y como dije, era más crudo. Incluso, por ejemplo, no se contaba con las garantías que tienes ahora para un concierto, que tienes un backline seguro. En ese tiempo no, te conectabas directo a la consola, se tocaba con una batería que a veces eran todos los tarros y a veces de un mal golpe salía volando. Pero tengo muchas experiencias de eso. ¿Qué es lo que vos más extrañas de esa época, Enrique? Creo que como es como que la gente en ese tiempo era un poquito más fan, ¿no?, de la música. O sea, realmente, por ejemplo, apreciabas mucho la música, de que, por ejemplo, tú consigues algo, por ejemplo, consigues la música de una banda, y en ese tiempo como que la gente, o sea, se decía, no, es para mis panas, si es que tú tienes algo más bacán, te presto, si no, Del compartir, dices. Exacto, eso de compartir, o sea, de cómo es de que la gente, o sea, realmente analizaba mucho la música, o sea, le oía completo. Ahora, o sea, está sacando como singles, o sea, no escuchas un disco completo. Y ahora, o sea, como que a pesar de que ahora hay mucha más difusión, como que la gente, o sea, no se puede escuchar mucho la música. Sí, en realidad, pues esos años 90 como que eran más íntimos, ¿no? O sea, Sí. uno se vivía los conciertos en vivo, pues era compartir con tus compañeros, con tus amigos. A la banda se la veía tan compenetrada. Y otra cosa que es muy importante reconocer es que no había los famosos celulares y estar tomando todo el tiempo. Y era un poco más compenetración con la presentación, ¿no? Sí. Pero bueno, Enrique, nos has hablado de algunos grupos que has estado tú. Y ya analizando en sí, los grupos son distintas vertientes, distintos estilos. Sí. ¿Cómo ha sido el hecho de haber pasado por algunos estilos y algunas bandas? ¿En cuál te has identificado y cómo fue el desarrollo hacia lo que estás haciendo ahora? Que de hecho netamente ya es algo más dentro de lo que es la movida alternativa. Sí, bueno, o sea, lo mío siempre ha sido el metal. Bueno, desde que empecé a escuchar música, muy fan de Metallica, que fue la banda que escuché, y por eso me metí al metal, al rock. Entonces, bueno, en ese tiempo escuchaba mucho thrash metal, y después el death metal, grindcore, y bueno, como a todos, llegó Nirvana y, o sea, dijeras, wow, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, como dije, tuve mi primera banda de World Dark, que era más death metal, pero también en el colegio tuve Stereo Addiction, que era justamente cuando fueron los años del alternativo. Entonces escuchábamos de eso y tocábamos eso en el colegio. Entonces era una banda paralela. Justamente creo que justo esto del alternativo como que me abrió mucho la mente, porque en ese tiempo solo escuchaba metal. Entonces como que vine a escuchar, tenía un primo justamente que vivía en Inglaterra, y él me trajo trajo muchos discos, y por ejemplo ahí escuché Jane's Addiction, que es una banda que me encanta. O sea, entonces no tiene nada que ver, pero en cambio mi primo nunca había escuchado Sepultura, entonces yo le hice escuchar y le encantaba. Entonces era ese tipo de intercambios. Entonces, como te dije, escuchaba Jane's Addiction, The Cure, entonces ahí como que vino a abrirme la mente. Entonces fue un crecimiento musical, ¿no? O sea, ya no solamente escuchar lo extremo, sino este otro lado de la música. Entonces, bueno, pasé así los años, como te dije, después The World Dark se convirtió en Obscura en 1996, y era más de la cuestión esta de bueno, ya no era tan pesado como Obscura, pero era como influencias como Pantera, como Korn o Machine Head, ese tipo de cosas, sí. Bueno, tenía un poquito de nuestro primer disco, tenía un poquito más de cosas de ese tipo de groove, y un poco de thrash metal y todo eso. Entonces esas eran las influencias que teníamos en ese tiempo para lo que fue Obscura, o sea, el primer disco. Y de ahí el segundo disco fue un poquito mucho más agresivo, nos distanciamos un poco del groove metal del primer disco, ese tipo de cosas.
Hoy hablar de conciertos internacionales nos permite remitirnos a haber visto Slayer hace pocas semanas. Muy pronto veremos Slipknot, ha pasado por acá Iron Maiden, Metallica, Axl Rose y demás. Pero en la época en la que Enrique habla de Double Dark, nuestra forma más cercana de estar junto a unos Creators, junto a unos Ángeles del Infierno, era escuchar los covers de las bandas que tocaban en vivo o reunirnos en algún parque con una grabadora y escuchar los cassettes. Entonces te pregunto, Enrique, ¿cómo eran la presencia internacional de las bandas en ese tiempo? ¿Cómo se daban? ¿Qué grupos venían? ¿De dónde? Bueno, en ese tiempo venían bandas de, por ejemplo, de death metal, de punk, por ejemplo, los BCN, vinieron Masacre, Inquisition, todas esas bandas colombianas, colombianos o venezolanos. Entonces las primeras bandas internacionales que venían para acá. Entonces me acuerdo que la típica se hacía los conciertos en una sede social, aquí en Quito, me acuerdo. De ahí recuerdo que hubo también la gira esta de IRA de Colombia, que vinieron y tocaron no mal recuerdo, fue como Quito, Ambato y Riobamba. No, perdón, no Ambato, Riobamba y otras ciudades más, fueron 3 fechas y entonces tocaron, o sea, algunas bandas. Entonces esa era nuestra, o sea, lo internacional, lo poco internacional que teníamos por aquí, o sea, solo bandas colombianas o venezolanas. Enrique, y un punto que también ahorita topaste, de hecho, bueno, en los 90, bueno, en los finales de los 80 y los 90, no sé si tú como banda de Ambato tenías tal vez ese peso, porque Ambato se le conocía como una de las ciudades del rock. ¿Tenías ese peso, esa responsabilidad de ser una banda representante de la ciudad del rock dentro del Ecuador en los 90? ¿Cómo sentías eso? Sí, o sea que, bueno, sí. Por ejemplo, teníamos en ese tiempo como bandas como Kai, que sigue hasta ahora, o sea, son 32 años de carrera. Por ejemplo, Amables, un ícono del rock. Amable, Sí, entonces de los íconos. Exacto, sí. Y bueno, también Damage School, que fue una de las primeras bandas de death metal que hubo aquí en el Ecuador, que luego se hicieron Cafetera Sub. Entonces, o sea, como tú dices, o sea, teníamos ese compromiso de tratar de sonar bien, de hacer bien. ¿Cómo era la relación con los colegas, compañeros de allá de la ciudad? Igual con los yo, bueno, personalmente yo crecí con Damage School, o sea, eran mis amigos, sí, o sea, éramos mis amigos de barrio. Entonces tenía yo una relación con ellos más como de hermanos, así, crecimos juntos, ¿no? Con Amable no tanto, porque Amable era mayor que nosotros, entonces era como la banda más, o sea, la más profesional, digamos, ¿no? O sea, de Ambato en ese tiempo. Y eso, ¿no? ¿Y cómo fue el cambio? Tú sabes que igual, volviendo nuevamente a los 90, que estábamos acostumbrados, como dijo Pablito, o sea, éramos acostumbrados y el público esperaba covers. ¿Cómo fue el hecho de que una banda nacional empiece a tocar temas propios? ¿Cómo sentías tú en esas épocas el hecho de que ya la gente empezaba a asimilar lo que serían temas propios de tus proyectos, y inclusive de Oscura, que de hecho ya sacaron hasta un disco, ¿no? ¿Cómo fue esa sensación de cambiar de tocar covers o de gustar o de escuchar covers a lo que son temas propios? Claro, por ejemplo, personalmente creo que para mí, o sea, una de las bandas que más me gustaban de las nacionales era en ese tiempo, a finales de los 80, era Demolition y Blaze, que ellos ya tenían sus discos, o sea, los discos pequeños, entonces, pero Los 45. exactamente. Entonces, eso, o sea, a pesar de que hacíamos covers, pero también queríamos nosotros también hacer lo mismo que hacía Blaze, o sea, ya tenían sus temas y, por ejemplo, en los conciertos de ellos la gente se sabía las canciones, entonces era otro tipo de feeling, ¿no? Entonces, yo también quiero hacer mis canciones, a pesar de que, por ejemplo, tocabas, que te digo, covers de, bueno, lo que ha estado de moda en ese tiempo, covers de death metal o de grindcore, entonces, pero poco a poco ya metías tus canciones en el repertorio, entonces como que la gente, bueno, y ahí vas tocando y se iban aprendiendo, ¿no? Entonces eso era muy, muy chévere, o sea, que ver que la gente reaccionaba a tus composiciones, o sea, era otro trip. No somos más que millones de frecuencias. Tratando de conectarse. Cuando eso pasa, solo intentamos dejarlo.